Nos encontramos aquí en la comunidad de Cululil, una localidad distante a 30 kilómetros de Los Muermos, y según la historia acá se han construido algunas capillas que datan más o menos de comienzo del siglo XX. En esta en particular es una de las últimas que se construyó y data de 1973, 74, por ahí esa fecha, la cual me acuerdo perfectamente porque esta capilla la construyó mi padre, don Ignacio Schroeder Brange, conjuntamente con otro carpintero que me acuerdo que le decían Foforito. En esa oportunidad esta iglesia se hizo con la ayuda de toda la comunidad, de la gente de este sector. Muchos donaron madera, dieron otros clavos, otros pagaron la mano de obra. Así en la cierta, esta iglesia pudo haber sido un modelo obtenido de alguna iglesia de alguna parte. En consecuencia, a mi parecer, me da la idea que pudo haber sido sacada de una iglesia o capilla típica de las construcciones, tanto de las capillas de Maullín o incluso de Chiloé. ¿Por qué? Porque tenemos una capilla más o menos de frente de unos 6 a 7 metros de ancho y por una longitud de profundidad de unos 12 metros. Por lo tanto es una capilla más bien pequeña. Tal vez para la cantidad de gente lo adecuado que tiene esta zona o tenía esta zona hace 30 o 40 años atrás. Tiene una estructura básicamente de una nave central en forma rectangular, y la característica más particular de esta es que tiene una torre campanario muy típica de las iglesias de Chiloé, en que nace una torre, en este caso de 4 lados, y después se bifurca y se subdivide en 8 lados. Por lo tanto, la parte más de arriba tiene una forma octogonal. Y su cumbrera del techo va en forma piramidal hacia arriba, en 8 caras también. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy nos encontramos en la capilla San Antonio Padua del sector de Cululil, celebrando el Día del Patrimonio Cultural. Como comunidad educativa, hemos querido resaltar el valor patrimonial de las iglesias de nuestra comuna, comenzando este año por las de mayor antigüedad. Para ello, contamos con la presencia de la señora Texi Alvarado y la señora Marina Oyarzo, coordinadoras de la iglesia, quienes nos comentarán sobre su historia, mantenimiento y actividades religiosas que aquí se realizan. En relación a la historia de la capilla, ¿qué nos pueden comentar sobre su fundación o antigüedad? ¿Qué les han comentado las personas que han vivido más tiempo en el sector? Para dar respuesta a esta pregunta, nosotros nos apoyamos en este documento, ¿ya?, que es extraído de los archivos de la parroquia de Maullín. Y dice: la capilla de Cululil tiene por titular a San Antonio de Padua, posee 200 metros por 75 varas por vara no se medía en ese entonces el terreno. La escritura se hizo un 30 de noviembre de 1899. Fue inscrita en el registro de la propiedad el 16 de enero de 1900. Ahora, empezó la construcción en el año 1901. El 8 de julio de 1905 se bendijo el nuevo cementerio, ya partió de ahí. Después, el 20 de enero de cada año se celebró la fiesta patronal. El 20 de enero de 1929 se compran 6 ventanas nuevas y 2.500 tablas de alerce para la capilla. Todo con el dinero de colectas y donaciones. Eso es lo que tenemos ahí. Eso sería lo esencial, que partió de 1901, la primera capilla.
de acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿es esta la construcción original de la capilla o se han hecho modificaciones o mejoras? No, o sea, después esa, ya con el deterioro del tiempo, digamos, se eliminó y se hizo la nueva construcción que es esta capilla, digamos, que está acá, que esta se empezó, digamos, en el año 1975, ¿ya? Esta es la actual iglesia, digamos, y después en el 1976, en enero, febrero, claro, ahí se inauguró esta capilla. Eso significa que esta es la segunda capilla. Sabemos que mantener en buenas condiciones espacios tan grandes no es fácil. ¿De dónde se obtienen los recursos para la mantención de la capilla? Bueno, para tener la capilla, como ustedes lo observan, empezamos a hacer beneficios pequeños. Una vez ya organizados, pues nosotros empezamos en el año 2002, nos hicimos cargo del Centro Católico y ahí empezamos a hacer beneficios y también empezamos a... Bueno, entre los beneficios era rifa a la lotería, después fueron bingo, y así fuimos adquiriendo los recursos, también con aporte de la comunidad, porque nos empezamos a ganar la confianza de la comunidad primero, para poder hacer todos estos beneficios, ¿ya? Y así se fue adquiriendo peso por peso, hasta llegar a hacer lo que tenemos hoy día. El 13 de junio se celebra San Antonio de Padua. En relación a ello, ¿nos podría comentar cómo se vive en la comunidad la celebración de la fiesta patronal? ¿Qué actividades se realizan? Bueno, hacemos un rosario para el 13 de junio y después las actividades que se hacen después del rezo, después cuando la terminación, la procesión, con la comunidad, dentro acá, digamos, del recinto, así que eso. Agradecemos a la señora Marina y a la señora Texia por su tiempo, disposición, cordialidad y por compartir con todos nosotros el valor patrimonial de esta hermosa capilla. Feliz Día del Patrimonio Cultural 2021. La particularidad de esta iglesia, por la zona que está, aquí no tuvo una influencia de los colonos alemanes, porque aquí fue más netamente de familias provenientes de Chiloé que llegaron antiguamente a esta zona. Así que por esa razón yo diría que mantuvo las características quizás de la iglesia que hubo antes, o fue inspirada de alguna iglesia tanto de la zona de Maullín o en el caso más al sur que sería de la isla de Chiloé. Vamos a recorrerla para ir viendo cómo tiene sus características de los otros lados de esta iglesia. Primeramente, a la entrada tenemos esta especie de mampara, una pequeña antesala a lo que es la iglesia en sí. ¿Para qué servía esto? Tanto como en este momento sirve actualmente, como la protección tanto de la lluvia o en el caso del viento, porque hacia allá está el norte, por lo tanto esta fachada es muy golpeada por lo climático. Podemos ver que como es una construcción de la década del 70, se seguía usando la tejuela como principal elemento de revestimiento de las paredes exteriores. En la parte de techumbre ya vemos que no es así el uso de la tejuela como en las capillas más antiguas. Ya tenemos revestimiento de la lata de zinc, mucho más propicia para el clima, para la lluvia, que protege y sella muy bien las techumbres de las casas antiguas. Las tejuelas es un problema que con el tiempo se empiezan a gotear porque se falsean las tejuelas, se oxidan los clavos, empieza a pasar el agua. Entonces ese es uno de los problemas graves que las antiguas iglesias o casas antiguas que eran de techos de tejuela sufrían o sufren actualmente. En esta pared lateral que da al este tenemos ya otro tipo de ventanas muy similares a las casas de la época de los 60 y los 70,
que son ya ventanas de vidrios grandes, en cuya ventana se abre alguna hoja hacia el exterior para la ventilación de las mismas. Así que tenemos esa característica, dos ventanas grandes, una ventana pequeña, que seguramente esta da a la pieza principal de donde se hace su cambio de vestimenta el sacerdote. La pared lateral sur es una fachada completa de tejuela, no hay ninguna ventana, y aquí podemos ver perfectamente la simetría de dos aguas de techo dividida por la mitad. También se pueden apreciar que ya en los 70 se estaban usando los pollos de cemento en vez de pollos de madera, que generalmente eran de coigüe. Entonces, esta iglesia, al parecer, ya tenemos que el revestimiento de las tejuelas fue reutilizada, cosa que hoy día, en esta época, este elemento de la tejuela se está reciclando. Muchos galpones o casas antiguas que están desarmando, las tejuelas las guardan y las están vendiendo para reutilizarlas en casas modernas. Entonces tenemos muchas tejuelas que tienen estas clavitos, hoyos de clavo, que seguramente correspondieron a una iglesia o una construcción antigua. A este lado, el lado oeste, tenemos también una pared simétrica al otro lado. Dos ventanas grandes con vidrios grandes, ya no son vidrios pequeños, no es vidrio de mosaico, sino que ventanales como casi de una casa. Particularmente esta capilla tiene una torre que podríamos decir muy inspirada en las iglesias de Chiloé. Si esta iglesia fue inspirada en una iglesia de Chiloé, tiene propiamente las características de todas las iglesias chilotas, o bien fue una iglesia que antiguamente se dice que hubo una iglesia antigua que tuvo que haber sido desarmada y que probablemente haya tenido una forma muy singular a la que estamos viendo actualmente. Por lo tanto, esto puede ser una réplica de la iglesia antigua que estuvo en algún lugar de aquí, de este sector. Entonces, la capilla, su mejor fachada, y la tiene por el lado norte, en la cual tiene una mampara, como ya dijimos, tiene una ventana para la parte de arriba donde ya se sube al campanario, y el campanario propiamente tal, que tiene esta característica de ser dos en una forma cuadrada y a la vez una forma octogonal, en que el techo va en forma piramidal de 8 caras, se va terminando en una punta que termina en cruz.